Muchas gracias. So welcome everyone to Uplifting Women Human Rights Defenders and Advancing the Escazú Agreement. And this event is hosted by Fundación Frederick Ebert, Reacción Climática, We Can, SIDUR, OMER, Hacemos, Mujeres Amazónicas, Comunicación y Educación Ambiental, and Iniciativa de Acceso México. So we're really glad to have this incredible collaboration of many, many groups today, and we thank you all for joining us for this really important event. My name is Osprey Oriole Lake, and I am the founder and executive director of the Women's Earth and Climate Action Network, or WECAN. And as we go along, please be welcome to introduce yourself in the chat with your name and where you're from, and we're really glad that you could be with us. This event is a formal side event of the Escazú Agreement second conference. Maybe we could get mute, thanks. This event is a formal side event of the Escazú Agreement's second conference of parties for the Latin American and Caribbean region, taking place right now in Argentina. And some of the presenters are in Argentina right now on the ground. And some of us are actually in New York City because this event is also being held parallel to the United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues. And we're really honored to be here with Indigenous women leaders at the UN right now and have been bringing up the issue of how important this Escazú Agreement is to Indigenous women in the LAC region. There is a growing trend in attacks and murders and intimidation against human rights and Indigenous land defenders worldwide. And Global Witness reports each year show an increase in violence towards land defenders as a result of their work to protect the land and water and expose the unjust practices that are threatening the health of their communities. Women and Indigenous women in particular face even greater challenges and dangers as they navigate the brutal intersection of environmental devastation, cultural dislocation, and sexual violence and gender-based persecution. So when Indigenous land and water protectors are murdered or criminalized, we all must really collectively speak out and take action. And it's also vital to highlight that 80% of the biodiversity left on Earth right now is in Indigenous lands and territories. And our Indigenous sisters and brothers are often putting their bodies on the line every day to protect their lands, forests, and waterways. And first and foremost, we should be supporting our relatives because they should not be facing the brutal violence as they fight to stop the destruction of their homelands and lifeways. But we need to recognize that this is all of our fight. We all need to be engaged. As many of you may know, Latin America is one of the deadliest regions in the world for land defenders, and attacks and criminalization of women protecting their territories and communities is very specific. So it's imperative to implement policies such as those included in the Escazú Agreement that ensure human and rights and land defense, environmental defense, and access to environmental information is woven together. On November 5th, 2020, the Escazú Agreement, also known more formally as the Regional Agreement for the Access to Information, to Public Participation, and Access to Justice on Environmental Issues, was fully ratified. The agreement is a groundbreaking multilateral accord that can really help protect women land defenders who are, as I say, under attack to preserve the biodiverse ecosystems across Latin America and the Caribbean. So during this event, women environmental and human rights defenders, policymakers, and feminist advocates are going to be highlighting the challenges women in all of their diversity face in securing human and Indigenous rights, gaining access to information, and protecting land, territories, and communities, and the context of implications and opportunities women have as part of the Escazú Agreement. Grassroots regional and international organizations are here to share their calls to action for ensuring women and human rights and the protection of biodiverse regions in the LAC region are advancing, and that there is a proper implementation of this Escazú Agreement, because we all know you can have policies, but that doesn't mean they're being implemented in a way that really supports grassroots leaders. And that's what we really want to get into today.
And in the chat, I'm going to have Catherine put a link to WeCan't's work around this agreement and some of the research we've done and work we're doing campaigning for the proper implementation of the Escazú Agreement and to support our allies and partners on the ground. And with that, I'm now going to pass the floor to Mariana Blanco, and she will introduce herself and her organization and share some of her framing remarks, and then we're going to be hearing from the panelists. Maria, thank you so much. I hand the floor to you. You're on mute. Hola, hola, bienvenidas a todas, todos, todes. Muchísimas gracias, Osprey, por esta introducción. Mi nombre es Mariana Blanco. Coordino el proyecto de transformación social ecológica en América Latina de la Fundación Frederick Ebert. Es un gusto estar aquí, es un gusto estar con todas estas mujeres de sociedad civil y defensoras de los territorios. Es un gusto también compartir con quienes estamos aquí de manera presencial. Estamos en este momento justo en Buenos Aires, donde se está realizando la segunda conferencia de las partes, y varias de las personas que conformamos este evento paralelo, pues estamos justamente de manera presencial, así que vamos a estarnos pasando nada más el micrófono por acá. Pues bienvenidas. De mi parte, solo pues comentar un poquito el trabajo que venimos haciendo desde la Fundación en torno al tema del Acuerdo de Escazú. Ya desde hace 4 años, 3 años, estamos organizando varios talleres a nivel regional, sobre todo para la difusión de qué es el Acuerdo de Escazú, con los diferentes actores políticos, sociedad civil, mujeres, defensoras, defensores, jóvenes. Y durante estos años nos hemos encontrado que justamente una de las líneas que hay que fortalecer, que urge fortalecer porque el acuerdo como tal no lo tiene previsto, pues es todo el tema del enfoque de género, para que pueda justamente aplicarse y todos los derechos que se aseguran dentro del acuerdo de Escazú puedan las mujeres puedan acceder de manera adecuada a esos derechos. Sabemos que las condiciones en las que vivimos muchas mujeres en la región de América Latina son de mucha más desigualdad que de los hombres, tienen menor acceso a muchas bueno, a temas de tecnología, acceso a la participación, poder acceder a la información, tienen también condiciones económicas más críticas. Hay todo un tema relacionado a los cuidados, que bueno, muchas de estas cosas impiden que las mujeres puedan asegurar acceder el derecho de acceso a la información, a la participación pública y acceso a la justicia, que bueno, son justamente los 3 derechos más pilares, digamos, que pone el Acuerdo de Escazú. En este sentido, hemos venido haciendo varios talleres a nivel regional, algunos talleres también en México, no solo de diferentes temas, sino específicamente del tema de género, para, por un lado, informar sobre esto, pero también ver cuáles son como las brechas que impiden que las mujeres puedan acceder a los derechos que pone el Acuerdo de Escazú. Nos hemos encontrado muchas sorpresas, nos hemos encontrado también que mucho de esto se repite en muchos de nuestros países, las desigualdades y las barreras que enfrentan las mujeres para acceder a sus derechos. Posteriormente, bueno, vamos a estar difundiendo los resultados de estos talleres. Y bueno, es un gusto también haber invitado a personas con las que ya hemos trabajado el tema de género y el acuerdo de Escazú. Entonces, sin más de mi parte, pues darles la bienvenida, invitarles también a que vean el trabajo que estamos haciendo por acá y que sigan también los eventos paralelos y la conferencia de las partes que se está llevando en este momento.
Osprey. Thank you so much for your comments. Really appreciate it. And thank you so much for joining us from on the ground. It's really exciting that you're there. And I would now like to hand the floor to Olympia Castillo. Please go ahead, Olympia, and thank you so much for being with us. Olympia, you're on mute. I believe that the folks. Ya, ¿verdad? ¿Ya me escuchan? Okay, here we are. Yep. Sí. No, es que aquí, como estamos haciendo este evento de manera híbrido, hay varias colegas aquí de manera presencial, pero para facilitar la transmisión nos vamos a estar moviendo aquí en el mismo micrófono, las que estamos de modo presencial para darle preferencia a quienes nos acompañan de manera virtual. Bien, dicho esto, justo el comentario es, estar en la segunda conferencia de las partes del Acuerdo de Escazú no es asunto pequeño. Estamos hablando de lo que nos ha implicado un largo recorrido. Algunas organizaciones estamos desde 2001 que iniciamos con esta historia. Nos hemos sentido muy contentas de todo lo que se fue logrando en el proceso de preparación, en el proceso de negociación, que se fue construyendo paso a paso con la participación significativa del público este acuerdo. Se logró hace 5 años un instrumento vinculante, pero efectivamente en darle prioridad a tener instrumento y a tener instrumento vinculante, quedaron muchas cosas fuera. Estamos entonces ahora en el momento de ¿cómo vamos a hacerle para que los derechos de acceso de las mujeres estén garantizados en el Acuerdo de Escazú? No se trata de esperarnos a que en unos años se implemente o que se le añada. Lo que queremos es que se construya la implementación del Acuerdo de Escazú, ya incorporando los derechos de las mujeres. Tenemos buenos ejemplos de los que ahorita nuestras siguientes colegas nos van a comentar, de otras convenciones que ya tienen planes de acción, y esa es nuestra apuesta, que podamos de manera específica, y por eso el trabajo tan importante que hemos venido haciendo ya de manera paralela con muchas organizaciones, muchas mujeres en México, y ahora esta oportunidad que tuvimos durante la COP de hacer un encuentro regional, porque compartimos finalmente muchas carencias en cuanto a cómo le hacemos para acceder a la información. Desde las limitantes tecnológicas, estas diferencias que se siguen acarreando de las mujeres no pueden acceder a la educación, ¿no? La participación, bueno, yo creo que ahí podemos citar muchos ejemplos donde las mujeres, por el hecho de ser mujeres, se les niega el acceso a la participación. No tienen la oportunidad, no tienen la representación jurídica, en muchos casos no tienen el título de propiedad. Supongo que nos sucede en México o en otros países igual que en México, se heredan los títulos por usos y costumbres del padre al hijo, nunca pasan por la esposa y tampoco por una hija, y eso les limita la representatividad, les limita acceder a la justicia, y eso nos lleva entonces a que el fortalecimiento de las capacidades que están señaladas en el artículo 10 también se le dé un énfasis específico a en qué contexto están viviendo estas mujeres, qué capacidades se les debe de fortalecer. Y porque estamos hablando de un contexto muy grande, mujeres urbanas, mujeres rurales, mujeres que tienen una computadora, mujeres que no la tienen. El tema de la edad, me da mucho gusto ver a tantas mujeres jóvenes aquí interesadas, porque es una limitante muy grande el conocimiento y el manejo de la tecnología entre las mujeres de más edad y las de menos edad. Entonces, este contexto tan amplio, si las mujeres son
las principales gestoras de los recursos naturales. Las mujeres son las que tienen a cargo muchas de las actividades familiares. Necesitan ser escuchadas sus voces, necesitan ser tomadas en cuenta sus limitaciones y sus necesidades. Por eso estamos apostando a que podamos avanzar y que esta segunda conferencia de las partes sea histórica por lo que podamos hacer hacia un plan de acción de género de las mujeres del Acuerdo de Escazú. Gracias. Thank you so much, Olympia, for your important comments. And now we're going to be handing the floor to Honorable Senator of Bolivia, Cecilia Requena. We welcome you and thank you so much for being with us. Do we have the senator? Here she is. You need to unmute yourself. Thank you. If you could unmute. Ahora sí, buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando, tanto presencialmente aquí en Buenos Aires, en el marco de la COP2 del Convenio de Escazú, y a quienes están viéndonos por Zoom, un saludo cordial y muchísimas gracias por la invitación. Es para mí un verdadero privilegio estar aquí compartiendo esta mesa hoy. Es también una primera vez en que yo asisto a una conferencia de las partes del Convenio de Escazú, aunque lo seguía de manera virtual, porque es un instrumento importantísimo y quiero empezar por ahí. El Convenio de Escazú nos está dando a los países con serios problemas, como es el caso de Bolivia, pero para nada es el único, con serios problemas de acceso a la información, de acceso a la justicia y de acceso a la participación, particularmente además de mujeres, una alternativa a algunos problemas nacionales, porque nos pone un estándar internacional que además compartimos con otros países. Yo estaba aquí hablando con colegas, compañeras que están sentadas acá, que están trabajando litigio, por ejemplo, es algo que era impensable antes sin tener un mínimo común denominador como el que crea Escazú. Escazú nos permite aprender de otros países muy distintos en sus legislaciones, pero que al ratificar Escazú, al ser parte, pues ya empiezan un camino del que todas podemos aprender y que podemos compartir. Lamentablemente, ojalá no tuviéramos que llegar al litigio, pero en muchos casos es lo único que nos queda, e inclusive lo que nos queda en realidad es la esfera internacional, pero después de haber agotado las esferas nacionales, en esa situación estamos porque todos los mecanismos, o buena parte los mecanismos preventivos, que serían por ejemplo los legislativos, no están funcionando para cambiar realmente la situación, particularmente en los territorios, pero también en las ciudades. Hay un problema urbano de contaminación enorme y de impunidad en las ciudades. Entonces, Escazú es fundamental para reforzar y dar una plataforma común internacional reclamable, vamos a decir, en estos puntos fundamentales como el acceso a la información, como la participación, como el acceso a justicia y la defensa valga la redundancia, de defensores y defensoras ambientales. Esa es una primera cuestión que quiero poner en la mesa. Esta red de solidaridad es una palabra que se han encargado colegas mías que están acá de incorporar en el convenio, es pues fundamental. Quisiera también decir que supongo que es el caso de muchos otros países, pero verificado en Bolivia 2/3 más o menos de los luchadores ambientales son mujeres. Y a menudo son mujeres indígenas que están en territorios en condiciones verdaderamente difíciles. Y quiero mencionar solamente 3. Tariquía está dando la batalla, es un área protegida contra los hidrocarburos. Madidi, un área protegida y al mismo tiempo territorios indígenas dando la batalla, por ejemplo, contra el oro. Tipnis dando la batalla, que es un territorio indígena y un área protegida, dando la batalla contra infraestructura carretera, pero también contra cultivos de coca y otros cultivos. Ahí están siempre las mujeres dando la batalla con enormes dificultades como las que describía Olimpia, pero la red es clave, que es el tercer mensaje que quiero dar. La red es clave y Escazú nos da un pie para una red más amplia de trabajo conjunto, de solidaridad y de apoyo y de movilización finalmente internacional como debieran ser estas cosas. Finalmente, para terminar, quisiera decir 2 ideas fundamentales. La primera es que estamos enfrentadas
a una situación que deriva de políticas estatales, que también son parte de un sistema mundial, por supuesto, pero de políticas estatales fuertemente extractivistas. No es una casualidad lo que está pasando, es un problema de visión, pero también de opciones. Quiero poner ese énfasis porque me parece importante reclamar a nuestras autoridades nacionales que tomen decisiones distintas también en aquello que les compete y donde sí pueden hacer algo. A menudo nuestras autoridades nacionales tienden a culpar a otros actores externos y internamente toman decisiones devastadoras de manera deliberada cuando hay alternativas. Es importante entender que un desarrollo sostenible, como se le llama, buen vivir en otros países, vivir bien en mi país, no es un dilema entre desarrollo y conservación. El respeto a la naturaleza, diré así, para no hablar siquiera de conservación, es una condición básica para que haya una calidad de vida viable en el futuro, y es de ahí de donde deberíamos sacar las oportunidades y las oportunidades de mejora de calidad de vida. Y por último, quiero decir que me pliego plenamente a esta causa en la COP2, que es que haya un plan de acción con enfoque de género. Es fundamental por todo lo que he dicho antes. Son fundamentalmente mujeres las que están dando la batalla y en muchos casos son mujeres en gran estado de vulnerabilidad, pero también otras muy potentes, hay que decirlo, también hay una potencia enorme en las mujeres y en red somos capaces de hacer todo lo que ojalá hace falta hacer para que el siglo XXI no sea una catástrofe humana, sino más bien el siglo en que aprendemos a vivir como hacen muchos pueblos indígenas dentro de los límites y las potencialidades de la naturaleza. Gracias. Thank you so much for your really important comments and also pointing out the also broad context of the extractive economy that is also driving a lot of these issues. And I think that's very important that we also address that issue equally to also the Escazú Agreement as well. So thank you for that. And I will now hand the floor to Patricia Galinga from Ecuador. She's a spokeswoman for Mujeres Amazónica Defensora de la Selva. You have the floor, Patricia. Muchísimas gracias, buenos días. Para mí es un gusto estar nuevamente por este medio, conectándome con todas ustedes, con los que están virtualmente y con los que están presencialmente. El Ecuador ya ha ratificado el Acuerdo de Escazú hace 2 años y más, y según el Estado se encuentra en fase de implementación. Pero en la realidad lo que vemos es que continúan las inequidades por las que siempre hemos estado luchando. Por ejemplo, continúa el acoso, continúa la falta de acceso a la información, continúa la apertura de actividades extractivas en territorios indígenas y sobre todo la afectación a las mujeres. Y se ve una impunidad absoluta cuando existen demandas sobre acoso a defensores, amenazas. No hay una adecuada investigación. En Ecuador se adolece sobre la justicia, pero sobre todo sobre la justicia ambiental. Y en ese contexto, muchas personas defensoras del ambiente, defensoras de derechos humanos, defensoras del territorio, como son el colectivo de mujeres amazónicas o mujeres de comunidades, lo sentimos en la indefensión absoluta en estas cuestiones, porque no hay un compromiso que pueda velar por la seguridad de las personas que están defendiendo los derechos, defendiendo el ambiente. Es un Estado débil, un gobierno absolutamente débil, que no responde a estos requerimientos, y a esto se suma la delincuencia común que está azotando con mayor fuerza. Entonces, hoy más que nunca nos sentimos absolutamente en la indefensión, porque si empezamos a luchar contra la minería ilegal o contra la minería legal, hay repercusiones graves de amenazas, de acoso hacia las personas que están defendiendo los derechos. En cuanto al acceso en el tema de género, esto no se visibiliza, esto no es real. Nosotros como sociedad civil, como mujeres amazónicas, lo que hemos hecho es tratar de capacitar, tratar de hacer que las mujeres empiecen a resurgir desde sus territorios con sus vocerías, exigiendo justicia y generando procesos que puedan ser que puedan tener acceso a la justicia dentro de un Estado-nación. Esa es la realidad de nuestro país, Ecuador. Continuamos con la violación de derechos.
porque todo lo que tiene que ver extractivismo afecta a los derechos tanto de las mujeres como de los territorios de los pueblos indígenas. Y realmente no hay una consulta, no hay una participación en ningún proceso que estén generando para poder ingresar a las comunidades, y mucho más cuando se trata de extractivismo. Continúan las actividades mineras, continúa la ampliación de la frontera petrolera, el acceso a información es débil, y todos los procesos que se avanza dentro del proceso de Ecuador es porque se va a los tribunales, porque está enmarcado en denuncias, en procesos judiciales largos, en incidencia, pero que viene desde la sociedad civil. Yo no he visto compromisos reales que parten desde el Estado central o de los gobiernos de turno para cumplir en lo medianamente posible el acuerdo de Escazú. Y yo creo que esta es la realidad que siempre hemos estado viviendo. Si bien el acuerdo de Escazú es un instrumento que nos es muy útil a la sociedad civil porque nos permite seguir exigiendo, igual que con otros derechos, no se ve una voluntad política desde los gobiernos de que estos acuerdos realmente sean respetados dentro de sus territorios. Nosotros vamos a continuar luchando, vamos a continuar trabajando para que existan más vocerías mujeres desde los territorios, defensoras de territorio, defensoras de la vida, y que puedan seguir denunciando. Si esto conlleva a que sigamos siendo amenazadas, hostigadas, yo creo que esto lo que hace es que el acuerdo de Escazú nos respalde como una política internacional en un contexto mucho más allá de Ecuador, y eso es válido. Eso es lo que podría compartir desde el Ecuador, desde las mujeres, desde el territorio, y por más que el acuerdo de Escazú dentro de nuestro contexto sea útil, vuelvo y repito que la actitud de los gobiernos no está en concordancia con el cumplimiento y con el avance en lo que refiere en este derecho. Muchas gracias. Thank you so much, Patricia Galinga, for your really important comments, and also reflecting on how important it is that we really push governments to implement and respect the Escazú Agreement. As you said, it's only powerful in as much as it actually is working on the ground. So thank you for that. And now, please welcome Beatriz Oliveira. You have the floor. Thank you. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Espero estén teniendo una buena jornada. Yo solamente voy a proyectar un par de diapositivas. Creo que las compañeras que me acaban de anteceder en la presentación fueron muy claras. Para nosotras, bueno, yo antes me presento, soy Beatriz Olivera, soy directora de una organización que se llama Engenera, y también somos parte de la colectiva Cambiémosla Ya, que busca cambiar la ley minera en México, y de la Alianza Mexicana contra el Fracking, que también estamos luchando por evitar esta práctica en el país. Nosotras identificamos diferentes barreras para avanzar en el acuerdo de Escazú. Creemos, y la puse hasta arriba porque con base en lo que hemos visto en nuestro trabajo con las compañeras, en nuestra vida misma, pues vemos que la distribución inequitativa del trabajo doméstico y de cuidados es un factor, una importante barrera que está impidiendo la participación efectiva y el acceso a la información de las mujeres. Eso lo vemos tanto en el ámbito rural como en el urbano, y nos parece muy relevante también que si se va a avanzar en un plan de acción actualmente o si empujamos hacia allá en esta COP, pues que podamos también señalar la importancia de poder avanzar hacia allá. La falta de acceso a la educación, que ya mencionaba Olimpia, que es un factor también, un derecho negado, que se restringe a muchas mujeres acá en México, en nuestro país, y estoy segura que en toda América Latina. La falta de autonomía económica también, que impide la participación de las mujeres e incluso propicia los escenarios de violencia doméstica que vemos a diario. La falta de garantía del derecho a una libre de violencia, aunado a los altos niveles de impunidad. Como decía Patricia, aquí también los niveles de impunidad para poder acceder a la justicia pues son muy altos. De hecho, México tiene uno de los más altos niveles de impunidad
oportunidad en todo el mundo. La enorme brecha digital que tenemos con respecto a las zonas rurales, las zonas urbanas, y que eso impide que la gente pueda tener un adecuado acceso a la información y también a la justicia. Pero sobre todo creo yo, y aquí hago eco de lo que señaló Patricia hace un momento, el modelo de desarrollo predominante, que es un modelo neoextractivista y profundamente desigual. ¿Y a qué me refiero con neoextractivista? Que a lo mejor no es un modelo como lo vivimos hace 500 años en la época colonial, tan flagrante en materia de despojos, sino que ahora es un modelo un poco más disfrazado, ¿no? Nos encontramos con leyes que se crean ad hoc para favorecer el despojo, para favorecer que las empresas puedan acceder al agua, puedan acceder a la tierra, puedan tener privilegios fiscales, etcétera. Y por eso es que creo yo que este modelo de despojo, este modelo de desarrollo predominante es una de las principales barreras, y también hay que decirlo, hay que señalarlo en nuestros planes de acción, en nuestras discusiones, y que justamente el Acuerdo de Escazú es una herramienta para poder luchar efectivamente contra este modelo. Finalmente, solamente señalar que bueno, lo que entendemos por la defensa de los territorios, pues es una labor muy amplia, ¿no? Es una labor muy grande en la que comprende muchas facetas. Y lo que estamos viendo ahora en México, al menos, es que estamos avanzando hacia un proceso de feminización de la defensa de los territorios. Por un lado, vemos territorios masculinizados e incluso militarizados, de los cuales se extraen recursos, pero también vemos un proceso de feminización de la defensa. Y eso hay que señalarlo y hay que enfatizarlo, que las mujeres, pese a no tener tierra, pese a no tener incluso autonomía económica, están allí en las calles movilizándose, están participando y están defendiendo sus territorios. Y estas fotos, pues, se las quería mostrar justo porque son de compañeras con las que hemos trabajado en la Huasteca Potosina, en México, en la zona norte, que están defendiendo su territorio del fracking. Y bueno, creo que eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Thank you so much, Beatriz, for that really important presentation. And I'm going to hand the floor now to Sylvia Lipa. And we also got a message from the interpreters. I always have to remind myself as well to speak slowly since there's interpretation. Thank you so much. I know I can talk fast too, so just a friendly reminder. You have the floor, Sylvia Lipa. Thank you. Sí, hola, sí, buenas. Un saludo cordial a todos las que nos están escuchando, viendo, a los que están allá en Buenos Aires, también los que están conectados en diferentes lugares de nuestro planeta. Me presento, mi nombre es Silvia Lipa, soy una mujer, una líder indígena del pueblo Leco del Arecá. Les hablo tal vez desde el otro extremo de lo que es Bolivia, ¿no? Y saludos a la honorable Requena, que evidentemente dijo muchas verdades de lo que pasa en nuestro país. Evidentemente nuestro territorio, mi territorio está afectado por la minería. Entonces somos mujeres que venimos luchando en torno y sobreviviendo a la minería, ¿no? En la minería del oro. En esto nosotros tenemos muchas limitantes. En primer lugar, el hecho de que nosotras seamos indígenas, necesitamos aún romper la estructura de los usos y costumbres, ¿no? Que no se nos permite llegar a muchos espacios por el tema de que los varones indígenas están ya ocupando esos espacios. Y cuando una mujer líder indígena levanta la voz o quiere protagonizar estos espacios, ellos tratan de opacarnos, porque ellos piensan que nosotros les estamos quitando el espacio a nuestros líderes indígenas varones, ¿no? Y esto no es así. Entonces venimos luchando, siempre voy a decir como una doble lucha, luchar en nuestro propio territorio, ya por ser una mujer líder indígena, y también luchar para sobresalir al espacio que necesitamos ser visibilizadas.
En este momento, nosotras como mujeres venimos trabajando en una reconstrucción de lo que son nuestros territorios ya abatidos por lo que es la minería. Entonces, mostrar la otra cara de la moneda como mujeres y decir que podemos reconstruirlo en el tema del desarrollo económico comunitario. Entonces, venimos trabajando bastante en este espacio, ya sea con apoyo del gobierno mismo o con apoyo de algunas ONGs que nos están apoyando, viendo las iniciativas que estamos teniendo como mujeres, ¿no? En el tema del espacio del acuerdo de Escazú, como bien se ha dicho, yo sí estoy muy de acuerdo y me apego, me amparo bajo este acuerdo de Escazú porque están defendiendo a las mujeres o a las personas que hemos venido hablando y a plena voz sobre el tema de nuestro planeta, sobre el tema del cuidado de nuestros bosques. Pareciera que a nadie le interesa, ¿no? Pareciera que estuviéramos trabajando y estuviéramos diciendo las cosas al viento, pero sabemos que hay un grupo, hay una organización que nos está apoyando y respaldando en esto, ¿no? Y agradecer también a la invitación a este panel y no, pues nosotros vamos, desde este punto del territorio de Bolivia vamos a seguir luchando y vamos a seguir peleando y vamos a seguir haciendo respetar nuestro territorio y vamos a hacer todo lo contrario de lo que realmente el desarrollo impuesto, ya sea por políticas de nuestro mismo gobierno, ya están sometidos nuestros territorios y nosotros vamos a hacer lo opuesto a ello, le vamos a demostrar de que no es lo que ellos dicen, no es como ellos planean, ¿no? Que nosotras podemos trabajar y podemos demostrarle que hay otro modo, hay otra forma de trabajar y tener desarrollo en nuestros territorios, no el desarrollo que nos están imponiendo, ese desarrollo extractivista, ese desarrollo machista, voy a decir, muy patriarcal, ¿no? Esto quiero aportar a todas nuestras compañeras que están viéndonos en diferentes lugares, ¿no? De lo que es en diferentes países, ¿no? Seguimos luchando, seguimos peleando el día a día. Yo le digo que nosotras las mujeres indígenas en el territorio es la que lo vivimos todos los días. Nosotros sentimos y sabemos, ¿no? Que después de que pase la noticia, después de que pase el tema de muchas conferencias, nosotros seguimos sobreviviendo en el territorio y tenemos que seguir resistiendo en el territorio, ¿no? Aportar esto y muchas gracias. Thank you so much, Sylvia, for your really important comments and perspectives. Really good to hear. And I will now hand the floor to Cata Alonso. Cata, you have the floor. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y por estar aquí con todas ustedes. Primero, muy contenta porque nuestro gobierno haya ratificado el Acuerdo Escazú, que era la esperanza que nosotros teníamos y una promesa también cuando cuando todavía no era presidente, y la cumplí. Así que con eso estamos realmente agradecidas y esperamos que este acuerdo también logremos tener paridad de género, que es súper importante. Yo vengo de Chile, de una de las zonas de sacrificio más emblemáticas del país. Reconocí a 5. Ustedes se preguntarán qué es una zona de sacrificio. Bueno, es un lugar donde se ha contaminado el aire, el agua de mar, el agua dulce, los suelos. O sea, no hay nada que no esté contaminado. Nosotros vivíamos de la agricultura, la pesca y un poco de ganadería para el consumo humano. Teníamos una gran calidad de vida y hoy día no tenemos nada. Tenemos en un radio de 8 kilómetros de borde costero entre Quintero y Puchuncaví, que es donde yo vivo, instaladas 20 empresas peligrosas y contaminantes. Entre ellas hay termoeléctrica a carbón, 4, 2 a gas, hay una fundición y una refinería de cobre, hay un terminal de la Empresa Nacional del Petróleo, terminales de todas las empresas internacionales de combustibles como Copel, Shell, etc. También tenemos cementeras ahí metidas, tenemos industrias químicas como Oxiquim,
Y el resultado ha sido terrible, sobre todo, aparte de arrasar con todo el territorio y de no ni siquiera poder tener soberanía alimentaria hoy en día, que es tan importante para las comunidades. La salud de nuestra gente ha sido absolutamente arrasada. Nuestros niños nacen, 1 de cada 4 ya con problemas de diferentes tipos, desde malformaciones congénitas y problemas neurológicos, hasta lo más suave que son dificultades de aprendizaje, y que están en los colegios normales, porque la escuelita especial está absolutamente colapsada y hay listas de espera. Entonces, lo que necesitamos es cambiar este modelo que ha sido terriblemente negativo para nosotros, que fue un experimento que hizo la dictadura con un modelo neoliberal puro y extractivista. Por lo tanto, confiamos mucho en que podamos avanzar, sobre todo con este acuerdo Escazú, tener justicia ambiental, tener información temprana, porque siempre que nos enteramos ya tienen todo listo, y la participación ciudadana es un saludo a la bandera. Así que necesitamos que esto cambie, que haya paridad de género, como decía, y el acceso a la justicia, y además que tengamos defensa. Los que nos dedicamos a esto, para nosotros es importantísimo. Así que muchas gracias, y gracias a la FES por permitirnos estar aquí. Thank you so much for joining us today. We really appreciate your comments. And now I'm going to hand the floor to Amelia Araguin. Please go ahead, Amelia. Hola, buen día a todos. Soy Amelia Reguín, coordinadora de Ecomashay AC y también coordinadora del grupo de mujeres del Convenio de Biodiversidad. Y es en este contexto en el que voy a compartir algunos de los aprendizajes y de los logros que se ha tenido desde el espacio del Convenio de Biodiversidad, para que pudieran servir como un ejemplo o que pudieran servir como líneas estratégicas e ideas para los procesos propios de Escazú. Desde el Convenio de Biodiversidad, que es este tratado internacional, donde casi todo el país, todo el mundo, excepto Estados Unidos, son parte, y que tiene como objetivo el conservar la biodiversidad y promover el uso sostenible. Desde 1992 que se firma y se ratifica este acuerdo, hay un reconocimiento explícito al rol que tienen las mujeres, en particular la gestión de la biodiversidad. Y siendo que son temas afines los que trata Escazú y los que trata el Convenio de Biodiversidad, hay diferentes avances que se han hecho en la arena de biodiversidad que podrían servir para el tema que estamos tratando el día de hoy, que es el poder desarrollar un plan de acción de género que sea efectivamente implementado. En el caso del convenio, en diciembre pasado se aprobó el tercer plan de acción de género de biodiversidad, que tiene una mira a ser aplicado hacia el 2030 y que además tiene elementos específicos vinculados al Acuerdo de Escazú, porque muchas de las compañeras que hacemos parte en el grupo de mujeres de CBD también estamos en los procesos de Escazú, y porque además los temas van de la mano, ¿cierto? La conservación de la biodiversidad es de lo que estamos hablando acá, la protección de la vida, la justicia, el acceso al reconocimiento a los territorios de acceso a la tierra. Y en ese sentido, el Plan de Acción de Género, que ya es un documento aprobado, que ya es un documento que todos los países que son parte de Escazú, que ya lo han aprobado porque son parte del Convenio de Biodiversidad, tienen estas obligaciones adquiridas que podrían ser retomadas en el contexto de este acuerdo regional. Y en cuestión de forma y en cuestión de procesos, también ahí hay algunos de los aprendizajes que sería importante retomar para el propio acuerdo de Escazú, y uno tiene que ver con que el plan de acción de género vigente para CBD
fue una construcción colectiva entre los grupos de mujeres, las organizaciones de derechos humanos, pero también con países que tienen una perspectiva, una política feminista y que tienen sensibilidad y que tienen compromiso político con la justicia de género. En estos procesos es muy importante que todos estos instrumentos sean nutridos desde la perspectiva de diferentes actores para que lleguen y se puedan implementar. También uno de los grandes aprendizajes y que hemos estado luchando con este reto tiene que ver con, es bueno tener este documento, es bueno que haya una decisión COP oficial que promueva su aplicación, que invite a los países, pero algo que no tenemos en CBD y sería bueno que se lograra en el contexto de Escazú, es que esta decisión oficial haga obligatorio el plan de acción de género, que no sea una invitación, que no sea un documento paralelo, que no sea un documento de apoyo a los planes oficiales, sino que tenga que ser aplicado de manera mandatoria. Y en ese sentido, también uno de los aprendizajes de las brechas que tenemos y retos que tenemos en el contexto de biodiversidad es que no hay un presupuesto definido ni a nivel internacional, ni a nivel nacional, ni a nivel subnacional para aplicar el plan de acción de género. Entonces, no solo se trata de tener el documento per se con un contenido muy fuerte que es necesario, sino que también existan las condiciones institucionales y que existan los lineamientos para que se aplique, porque si no termina como la mayoría de las legislaciones que tenemos, ¿cierto? Que son muy buenas, pero no se dan en la realidad. Y el otro aprendizaje que hemos tenido tiene que ver con el desarrollo de capacidades en muchos sentidos, tanto en lo institucional, que los países tengan personal capacitado que esté dentro de sus funciones en sus ministerios, en sus instituciones, pero también entre nosotras como organizaciones de mujeres, grupos de base, personas defensoras, que tengamos la capacidad o que se abran los espacios, que se establezcan los mecanismos para poder involucrarnos directamente en este proceso. Yo no quisiera ser más extensa en mi intervención, solamente quisiera dejar abierta la puerta y la invitación a que revisen el plan de acción de género de CBD, que como les comentaba, ya es un instrumento acordado y ahí hay varios lineamientos que tocan directamente los puntos de Escazú. Entonces, me parece que podría ser muy útil traer de ese plan de acción de género al plan de acción de género de Escazú esas temáticas, en particular, solo por mencionar un par, el objetivo 1.1 que habla sobre aumentar los derechos de propiedad y el control de la tierra y el acceso a los recursos naturales y el agua de todas las mujeres y las niñas. El objetivo 1.5 que habla de detectar y erradicar, prevenir y combatir todas las formas de discriminación y violencia de género, en particular en relación con el control, la propiedad y el acceso a los recursos. El tema 3.3 que habla de acceso a la información y participación pública de organizaciones, redes, mujeres y dirigentes, niñas y mujeres en temas de biodiversidad. O sea, ya hay decisiones tomadas por los países que son parte de Escazú, que también les va a funcionar a aplicar de manera integral ambos convenios y ambos planes de acción de género cuando este exista. Entonces también, sí, justo quería compartir que en el chat voy a dejar la liga al documento oficial del CBD para que todas puedan acceder y que desde el grupo de mujeres de CBD también estamos a la disposición de acompañar y de ser parte de los procesos de discusión y de redacción del plan de acción de género para el acuerdo de Escazú. Muchas gracias. Thank you so much, Amelia, for your comments and for sharing all that information. It's really useful as we look at the two different processes and how they can support one another. So thank you for your comments. And I'd now like to give Carmen Capriles the floor. Thank you, Carmen.
Hola. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer la asistencia en persona de todos ustedes, porque realmente es un tema que nos mueve. No esperábamos tener tanta gente en este salón y nos alegra verlas a todas. A mí me toca hablar un poco sobre los retos que tenemos, ¿no? Como movimiento feminista para lo que es la implementación del Acuerdo de Escazú. Y en ese sentido, hay que tomar en cuenta muchos factores. En primer lugar, el tema de todos los retos que tenemos como mujeres latinoamericanas, tanto de ambientes urbanos como de ambientes rurales, que tenemos que entender para empezar una lucha conjunta hacia adelante. Y es en ese sentido que uno de los primeros temas que tenemos que tomar en cuenta es el tiempo. Estas luchas toman mucho tiempo. Aquí con Olimpia, en principio 10, estamos desde el año 2003 empujando y bueno, ya se ha logrado el acuerdo de Escazú y ahora estamos trabajando para la implementación. Pero son prácticamente 20 años de trabajo casi continuo para lograrlo. A nivel personal, mi familia recibió una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre mi tío, el hermano de mi madre, que fue desaparecido durante las dictaduras en 1980. Ha sido una lucha de 43 años de mi familia y prácticamente 2 generaciones para lograr justicia. Y es un tema de desaparición forzada. Y por eso esos son los motivos por los que me impulsan a estar aquí, a seguir estas luchas para que en América Latina ninguna otra familia tenga que luchar 40 años para recibir sentencia en casos de desaparición forzada, en casos de que te maten a uno de tus parientes, sea por temas ambientales, de derechos humanos o por cualquier otro tema. Y eso es algo que pasa en nuestra región. Te desaparecen, te matan, porque la vida de los latinoamericanos a nivel global no vale nada. Y eso es algo que nos llega desde la colonia. Y es algo que tenemos que cambiar. La vida de los latinoamericanos merece dignidad, merece ser respetada y merece ser reconocida. Y en ese sentido, nuestra lucha anticolonial tenemos que entender, han escuchado a mis compañeras de Bolivia hablar del oro. En el siglo XVI tomaba casi 2 décadas sacar 50 toneladas de oro de las colonias, porque no éramos países en ese entonces. En Bolivia solamente el año 2021 se extrajeron 51 toneladas de oro. En el año 2022, 52 toneladas de oro. Y se estima que este 2023 se saque alrededor de 60 toneladas de oro. Y esas son las que reporta el gobierno. No sabemos cuánto está saliendo de forma ilegal. Y hasta mientras lo que nos está dejando es el tema del mercurio contaminando nuestros ríos y contaminando nuestros territorios indígenas y contaminando nuestras áreas protegidas, nuestra biodiversidad, convirtiéndonos en zonas de sacrificio. ¿A cambio de qué? De seguir manteniendo este modelo que no nos beneficia, donde unos cuantos se enriquecen y los otros quedan en el olvido. Y estamos ahorita en este borde que podemos hacer algo por estas comunidades, porque de aquí a una década, muchos de ellos van a estar con enfermedad de Minamata. Y es una enfermedad que te daña tu sistema nervioso, donde ya no puedes pensar, no puedes actuar, no puedes moverte. Y ese es uno de los riesgos que corren estos pueblos indígenas en nuestro país. Y es por eso que nosotros vemos que el Acuerdo de Escazú tiene que tener nació con el espíritu, básicamente las defensoras ambientales. Y ahí, cuando se adoptó, teníamos la presencia, la imagen de Berta Cáceres y de su lucha. Y ahora
Ya sabemos de tantas otras luchas que han concluido con sus vidas y que siguen en la lucha presentes y que tenemos que apoyar basados en ese principio de solidaridad. Y es en ese sentido que también tenemos que ver formas de trabajar contra todos estos retos. Por ejemplo, queríamos que Silvia venga y esté aquí y ella nos cuente en persona cuál ha sido su lucha y qué es lo que está, cuáles son sus expectativas de Escazú, qué es lo que está pasando en el territorio. Y lastimosamente no tenemos apoyo. Es muy difícil conseguir fondos, es muy difícil contar con apoyo de ONGs o instituciones que se animen a apoyar este tipo de iniciativas de mujeres, especialmente en territorio, cuando no saben ni dónde quedan. Y es por eso que es tan importante visualizar estas luchas. Y eso también nos tiene que ayudar a Escazú y a estas COPs a visualizar estas luchas, a que estas luchas no se conviertan en headlines, en titulares, sino que sean luchas reales. Y bueno, para concluir, es importante que se tome en cuenta que estos temas tienen que tomar en cuenta todas estas desventajas y estos retos que la mujer latinoamericana tiene que enfrentar el día de hoy. Muchas gracias. Thank you so much, Carmen, and thank all of the presenters. I want to make sure everyone who wanted to speak had a chance to. It's really important to hear from all of you, and I'm glad that there's a good turnout in the room and that we've been able to have this hybrid event. I think that's really important because, as you all have been saying, we need to make the situation much more visible and to bring forward this issue to a global community so we can get the support needed for proper implementation of the SCAZU agreement, and also from a gender lens, which we are all speaking from because of the particular issue of unequal gender norms and how that is impacting women land defenders specifically, and how we need to really address that issue. And I also wanted to mention a tool that Catherine will put in the link, which is that last year we worked closely with the attorneys at the Vance Center and went country by country, not all Latin American countries, but 8 of them, and had attorneys clearly look at state law and the SCAZU agreement so that we could get even more specific about the application of the SCAZU agreement country by country. And we have that in English and Portuguese and Spanish. And so we'll just offer that in the chat as a tool. I think that's one of the wonderful things about working collectively, is that we can share information and support each other and all hold up different pieces of this to put forward as much effort as we can to the success of the Escazú agreement. And yes, as Carmen said, in the spirit of the land defenders and remembering people's lives are at stake all the time, and that we do not forget the defenders, and that we're here really for those frontline communities and doing everything we can to stand with our sisters in struggle. I would like to now hand the floor to Mariana, who is going to lead us in a question and answer period and leading us through the last part of our discussion. I see we have a young participant. One of our youth has joined us. Maybe they have some kisses, it looks like, welcoming us with our future generations, which is one of the biggest reasons we're doing this. So I'm really glad that your young one could join us. With that, I'm going to hand the floor to Mariana. And I just wanted to mention that some of us are in New York on the ground participating, as I mentioned, in the UN Permanent Forum on Indigenous Issues, and we might need to leave before the end of the session, and I mean no disrespect. So I just wanted to let people know if some of us disappear, we're having to run to other events, and this one will continue until Mariana closes it as the co-host. Please go ahead, Mariana, you have the floor, and thank you all so much. Gracias, Osprey. Pues muchísimas gracias a todas las ponentes. Tenemos unos 20 minutos para preguntas. Si es que hay aquí en la sala alguna pregunta, algún comentario, y también si es que hay alguna pregunta por parte de
en la transmisión, en la sala de Zoom, si es que hay alguna pregunta. Aquí en la sala. ¿Sí? Sí. No, pero pasen aquí, por favor, Sí. porque las personas que nos Y- están viendo puedan Y escuchar. necesitan hablar con... Nada más cuidado con los... Bueno, No, agradecerles no, muchísimo. siéntate porque si no... Ustedes no hace... Sí, 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 sí. Bueno, agradecerles mucho a las compañeras, a la Fundación Ever y compartir también la información de que desde Argentina hay como una marea verde feminista en muchos temas que tienen que ver con los derechos de las mujeres, también una marea verde que está trabajando en estos temas, que hemos sido parte del impulso de Escazú y que queremos llevar adelante también un plan de acción en esta temática. Mi nombre es María José Lubertino, yo soy de la Red de Defensoras del Ambiente y del Buen Vivir. Estamos trabajando integradas mujeres indígenas, mujeres científicas, mujeres que están en los territorios en lucha contra el extractivismo en todos los conflictos que tenemos a lo largo y ancho de la Argentina, y hemos venido impulsando esta red desde el 2017 y hemos impulsado una red ecofeminista latinoamericana y del Caribe desde el año 2018 que nos constituimos en Uruguay en el marco del encuentro feminista latinoamericano y del Caribe. Entonces, quisiéramos integrar, articular con lo que están planteando desde estas distintas iniciativas, desde distintos lugares, y fundamentalmente nosotras venimos interactuando con algunas compañeras que están en el seguimiento del plan de género, en el plan de biodiversidad y también en el plan de cambio climático. Así que tenemos esa experiencia acumulada y nos gustaría volcarla también en el armado de este plan, y sobre todo estamos trabajando para que firmen aquellos países o ratifiquen los países que no han ratificado hasta ahora, con la muy buena noticia anunciada ayer por la ministra de Brasil, que Brasil prontamente, por lo menos desde el Ejecutivo, van a enviar al Congreso la voluntad de la ratificación. Así que compartir eso y más que nada a ver si de este panel podemos poner alguna fecha concreta o tal vez armar alguna comisión de trabajo, alguna cosa concreta para podernos poner a trabajar en el plan. Eso. Gracias. Gracias. Muchas gracias. No sé si en el chat o aquí mismo también haya algún otro comentario o alguna pregunta. Sí, hay una pregunta en el chat, preguntas y respuestas. Bueno, no sé si- sí, ok. Sí, estoy viendo una aquí en el chat. Hay algunas organizaciones que están representando a personas africanas racializadas o personas de color en las comunidades en las que viven quienes hablaron anteriormente aquí en el evento. Marin Coleman, bueno, sí, dice Marin Coleman de la Unión Negra Asociación y Desarrollo, bueno, de la UE, sí. Sí. No sé si hay otra pregunta más o comentario, y si no, sí, sí, no, creo que podemos, si alguna de las ponentes quiere contestar esa pregunta. Sí, pero pásate aquí, Sí. es que sí, Para que las te vean están en la el cámara. Zoom te Sí. puedan escuchar. Tenemos y ver. otro comentario aquí. Está medio incómodo, pero así se está teniendo buena transmisión. Sí. Hola, hola a todas, hola a todos. Me llamo Alisa, soy del Instituto Internacional Al-Bashara, una ONG brasileña que bien hace mucho trabajo con la litigación climática
de causas climáticas en Brasil. Y bien, a mí me gustaría preguntar a vosotras cómo ven que el Acuerdo de Escazú puede de hecho contribuir para la creación de redes de apoyo entre mujeres en la América Latina y Caribe. Y también algo que me preocupa muchísimo es el asunto del mercado verde y cómo ello impacta y se apropia de territorios tradicionales. Y sé que su impacto se da de una forma, se da más fuerte sobre mujeres. Entonces a mí me gustaría oírla un poco sobre cómo piensan que el acuerdo puede apoyar a esas mujeres. Gracias. Muchas gracias. No sé si hubiera algún otro comentario. Sí, adelante, bienvenidas. Qué gusto. Muy buenos días, mi nombre es María Gracia Campos, representante joven en la Comisión Nacional de Cambio Climático en Perú y también de una organización, Climáticas. Quería en primer lugar agradecerles por el espacio y por todo el trabajo desarrollado en el marco del impulso del Acuerdo de Escazú. Mi pregunta va en relación a cómo podríamos nosotros, desde el proceso de implementación, tener en cuenta la perspectiva de género, en qué parte del articulado debemos poner más énfasis. Y en cuanto a Perú, como país signatario, desde el movimiento de mujeres y esta fuerza movilizadora que existe, ¿de qué forma podríamos articular con ustedes? Porque creo que eso sería, en esencia, la parte articuladora que nos va a ayudar a que finalmente se pueda ratificar en el país. Muchas gracias. Muchas gracias. Me parece que tenemos otra pregunta en el chat. Bueno, por parte de Francisca Estuardo, muchas gracias por el espacio. Creo que el gran desafío es garantizar la implementación del acuerdo. En este sentido, pregunta, ¿cómo contrarrestar las narrativas y el poder que tienen los grupos conservadores para detener el avance del mismo? Si tienen buenas prácticas o ejemplo. Y bueno, creo que ahora sí acabamos con las preguntas, comentarios. Si quieren pasamos a las respuestas ya para ellas. Cerradas. Sí. Ay, está medio complicado esto de cámbiese de lugar, pero fíjense que para quienes están en el Zoom les comentamos que ayer los eventos presenciales fueron un tanto complicados el tema del audio, porque o se oía el Zoom o se oía en la sala. Y esta combinación que estamos haciendo nos está resultando, aunque nos tenemos que mover, pero bueno, eso es solo para que si nos están viendo, cambiarnos de lugar. Estamos empezando, compañeras. O sea, el Acuerdo de Escazú tiene 5 años que fue adoptado, pero entró en vigor apenas en el 2021. Entonces, este trabajo que estamos haciendo, si bien nos dimos a la tarea desde el 2020, por lo menos en colaboración con la FES, ya veníamos atrás otras amigas, colegas, compañeras, por lo menos en México, de ir señalando estos puntos de necesitamos darle este enfoque de los derechos de las mujeres, pero estamos apenas, Carmen ya lo dijo, esto toma tiempo, ¿no? Como las que le saben a la cocina, ustedes saben que las buenas recetas de cocina tardan mucho tiempo, hay que ir mezclando, seleccionando, dejando reposar. Esto va a ser un gran platillo, pero se tiene que cocinar lento. Y pasamos justo por eso, por construir redes, y por eso nos era tan importante que en el marco de la segunda conferencia de las partes tuviéramos este evento. Ustedes no están para saberlo, pero yo sí para contárselos. Cuando se armó la propuesta de los eventos paralelos, se metieron muchos más eventos de los que el horario permitía. Entonces, en realidad, aquí están compaginándonos. 3 eventos que se habían propuesto nos juntaron en uno. Pero se dan cuenta qué fortuito fue, porque entonces pudimos tener este enfoque de las mujeres como lo que somos mujeres, pero el énfasis de las mujeres defensoras, porque hay un trecho muy grande entre yo que puedo hablar de decir, a ver, las mujeres necesitamos saber, todas las mujeres, cómo pueden usar
una computadora, cómo pueden usar el Internet, a las luchas que están teniendo las mujeres defensoras en el campo, como nos lo acaban de contar las que se conectaron en línea, Patricia, Silvia, Cata, ¿no? Hay una diferencia muy grande, pero en ese inter tan grande estamos mujeres. Comentaba aquí la compañera de Belice, ¿quiénes están? Estamos todas y nadie. Estamos armando el espacio, queremos construir estas redes grandes de trabajo. No les podríamos decir, miren, somos fulana, sutana y mengana. No, estamos apenas creando dar a conocer lo que queremos hacer, señalar esta prioridad y esperamos que todas le vayamos aportando en estos detalles tan importantes de Juanita, por ejemplo, que viene de Ecuador, en el taller que tuvimos antier, nos platicaba, y ella, si ustedes ven ahorita su playera de mujeres negras, o sea, yo no sabía que existía esa connotación que tiene su importancia. ¿Por qué se llaman así? Pues porque están manifestando y mostrando unas necesidades específicas como grupos, como secciones, como localidades, como organizaciones. Las mujeres jóvenes, o sea, ese es un tema bien que está empezando a sonar más de estas mujeres jóvenes que tienen un gran potencial, que tienen muchas ventajas de las que no tuvieron las mujeres que nos precedieron en muchos casos, desde el derecho a la educación, ¿no? ¿Cuántas mujeres de las generaciones anteriores ni siquiera fueron a la escuela? Sí. Ni siquiera fueron a la escuela o ya saben leer y escribir, con eso es más que suficiente. Hoy, ¿cuántas chicas tienen la oportunidad de ir a la universidad? Pero siguen enfrentando otros retos de deterioro ambiental tan grave. Entonces, tenemos que ponerlo en este guisado tan grande y tan importante que queremos hacer, esta aportación de ingredientes. No somos, nos estamos construyendo, nos estamos reuniendo, nos estamos conjuntando para que cada quien vayamos aportando nuestras capacidades, nuestros intereses. El tema de cómo enfrentar a los proyectos grandes que se están oponiendo es justo la otra tarea que tenemos en el caso del Perú, por ejemplo, donde el sector empresarial ha sido quien se opone a la ratificación del acuerdo. Y hay países donde incluso hicieron un retroceso grande por malinformar el sentido del acuerdo. Y esa es, como habíamos comentado al principio, por ahí empezó nuestro trabajo, por dar a conocer el acuerdo, por saber cómo va a funcionar y por saber cómo el acuerdo le va a servir a mi causa, a mi lucha, a mi trabajo. Gracias. Muchas gracias, Silvia. Vamos a dar la palabra a quienes estamos aquí y posteriormente le damos la palabra si alguien de Zoom quiere también contestar. Gracias. Quería hacer un par de comentarios y voy a tratar de ser muy breve y al mismo tiempo no hablar muy rápido para que puedan traducir. La primera cosa que quería decir es que creo que aquí se mencionó muchas veces el asunto de red cuando nos preguntan cómo podemos ayudar, que es una pregunta para mí fundamental. Aparte de lo que ya se ha dicho, que no quiero reiterar, me parece que una cosa que no se había mencionado aún y puede parecer una obviedad, es que necesitamos unas alianzas, digamos, multinivel y multiactor, ¿no? Por ejemplo, multinivel en el Estado, pero también es muy importante que estén, por ejemplo, legisladoras, más legisladoras, que haya conexiones con ellas, sociedad civil, con legislativo, con ejecutivo, tanto como sea posible, en fin. Realmente ser muy amplias en la visión y yo aquí estoy haciendo ya esa red, ¿no? Porque entiendo la importancia, esa es una cosa, pero también una red internacional, o sea, me parece muy importante
la característica, o sea, como dije antes, la esfera internacional, y eso potencia mucho, no solo aprender de buenas prácticas, sino también la capacidad de la solidaridad y de la movilización y de la denuncia internacional. Es muy distinto cuando un país es denunciado internacionalmente, en medios internacionales, por ejemplo, por la contaminación en todos los territorios que se han mencionado hoy. Entonces, ahí hay una cosa que tenemos que aprender a hacer mejor. Al mismo tiempo, entiendo que hay que priorizar y todo eso, pero creo que en redes tan complejas como creo que es la que necesitamos, eso se tiene que ir dando per se. Y nunca, y creo que una manera importante es no perder la conexión de los casos específicos a tiempo de pelear por los principios, en este caso de Escazú. O sea, creo que es esa cuestión de tener claros los principios y todo lo que nos da como potencia, pero siempre estar refiriéndonos a los territorios que, insisto, también pueden ser urbanos, pues creo que eso nos va a fijar y nos va a ayudar a avanzar. Una segunda idea, voy a presentar dos más. La segunda idea es que yo quisiera aquí poner el sentido de urgencia, porque no tenemos muchos años para evitar catástrofes mayores, por ejemplo, desde el punto de vista del cambio climático y la biodiversidad. Son años críticos, son menos de 10 años críticos. Entonces, aprendamos de todo lo que se ha ido acumulando y que ha sido una acumulación larga, de larga data, para tratar de acelerar tanto como podamos procesos, porque no hay tiempo. También eso es cierto, no hay tiempo. Y realmente los cambios tienen que ser sustanciales, al punto que alguien decía ayer, y yo estoy de acuerdo, es un cambio civilizatorio del que estamos hablando, nada menos. No sabemos muy bien ni cómo se hace eso, pero tener clara la idea de que esto no son ajustes, y obviamente un cambio civilizatorio también comienza a ratos, y eso también es importante entender, con ciertos pasos concretos. Tal vez no es el todo, pero ir avanzando, y eso requiere enorme capacidad de entendimiento, de tolerancia, pero también de pragmatismo, y al mismo tiempo jamás perder el horizonte. No es nada fácil, creo yo, por lo menos así me parece a mí, pero creo que caminando es la única opción que tenemos, ir caminando y tratando de entender. Ese sentido de urgencia era la segunda idea. Y la tercera idea es que a mí me preocupa mucho, y es algo que se dijo ayer en una mesa, y quería recordarlo, la convergencia de redes de ilegalidad que se están dando en torno al extractivismo. Entonces tenemos, por ejemplo, explotación de oro, pero está muy conectada con las redes, y voy terminando, por ejemplo, de narcotráfico, pero también de trata y tráfico de personas, incluidos niños de mi país, y también contrabando de armas, y eventualmente en marco de esta loca guerra en la que estamos, bueno, está el mundo de un modo indirecto, si quieren, también otro tipo de cosas muy complicadas. Entonces, eso también debe tenernos alerta, porque digamos que los problemas pueden agravarse aún más cuando se meten en redes de narco. Es decir, realmente la violencia a la que están expuestas las personas, y particularmente las mujeres, son terribles, o sea, ya son terribles. Hay lugares en mi país, sé que no es el único, voy a hablar del mío porque lo conozco mejor, solo como ejemplo, y con esto cierro, donde ya no se puede entrar, ¿no? Que ya no puedes entrar, y hay armas, gente armada, el Estado no puede controlar esos lugares. Tenemos experiencias de otros países, estamos enfrentándonos a eso. Ante esa realidad, realmente nuestro desafío es inmenso, inmenso y urgente. O sea, que todas las capacidades y voluntades y la lucidez, generosidad, la voluntad de articular de la que seamos capaces es la que realmente necesitamos hoy día. Nada menos que eso. Muchas gracias, Cecilia. ¿Quieres darte a comentar? Bueno, yo lo que quería era hacer un llamado a todos los gobiernos a no caer en el capitalismo verde, que es lo que estamos viendo hoy en día. Las mismas empresas que nos han hecho tanto daño se están adueñando de las energías renovables, poniéndolas en cualquier lugar, por supuesto que sin participación ciudadana, y en terrenos que seguramente son aptos para cultivo o para otras cosas. El hidrógeno verde, hay localidades en mi país que tienen 7 proyectos en una ciudad, cuando todavía no se saben todas las externalidades negativas. Entonces, haría un llamado a los gobiernos a tener participación ciudadana y a que los territorios decidan cómo solventarse.
energéticamente. Muchas gracias. Para pasar. Bueno, si me permiten, en el caso del Perú, tenemos que trabajar en la ratificación. Ya no es ratificación, es adhesión. Y el Perú tiene que empujar junto con los otros países que no están, porque 24 países adoptaron el Acuerdo de Escazú. Y tenemos que trabajar para que en realidad los 33 de América Latina y el Caribe se adhieran al Acuerdo de Escazú y lo tengan como ley. Una vez que lo tengamos como ley, porque este va a ser un estándar para la región, para aumentar la ambición. Y eso es muy importante trabajarlo cada uno en su país, porque no podemos, o sea, si bien es para la región, no podemos decir a cada quien cuál tiene que ser el camino, porque la idea de esto siempre ha sido que sea un esfuerzo de abajo hacia arriba. Y por eso es que tenemos tanto problema con ciertos gobiernos y ciertas autoridades, ¿no? Porque esta es una herramienta para los activistas. Y una cosa que efectivamente tenemos que evitar, ya sabemos y lo hemos visto en otros espacios, es el tema del greenwashing, del lavado verde. Y tenemos que evitar el pinkwashing o el lavado rosado, que es que organizaciones o empresas, especialmente del norte, digan, oh sí, nosotros apoyamos a defensoras en el sur. Cuando no dan ni un peso y solo lo ponen en la página web o ponen una fotito así de esas de... No, necesitamos apoyos que realmente sean tangibles y sean efectivos y que no simplemente sean propaganda. Y esa tenemos que estar muy conscientes porque, como les digo, lo hemos visto en otros espacios con el tema del greenwashing. Y eso hay que evitarlo. Por eso es tan importante que estos temas de género no salgan de 2 o 3 amiguitas o de 2 o 3 instituciones o de una institución que quiera ser la banderada, sino que sea una construcción colectiva de todos los que están aquí y de todos los otros eventos donde se ha tocado el tema de género, porque estamos viendo que hay la necesidad de trabajarlo aún más. Y creo que esa es nuestra tarea de aquí en adelante. No hay nada establecido, María José, por si acaso. Recién estamos dando los primeros pasos, viendo, tanteando, ¿hay necesidad, no hay necesidad? ¿Hay interés o no hay interés? Y creo que tenemos que ir en ese sentido, avanzando poco a poco y manteniéndonos en contacto. Eso por mi parte, muchas gracias. Gracias, Carmen. Bueno, vamos a pasar a nuestras, sí, perdón, a nuestras ponentes en línea en el Zoom, si por favor. Veo que Amelia tienes la mano levantada también para dar un comentario final. Beatriz y también si quieren Silvia y Patricia, si quieren dar algún comentario final. Amelia. Muchas gracias. Quizá un poco atendiendo las preguntas y después con esta idea final. Primero para compartir con la compañera Yaya Marin que desde los trabajos que estamos realizando en Ecomaché a través de algo que nuestro proyecto que se llama Entrenamiento en Ciudadanía Ambiental, que voy a dejar la información acá en el chat. Tenemos nuestra perspectiva siempre ha sido el del feminismo interseccional y reconociendo que ser mujer, no hay una única forma de ser mujer, sino que todas estamos atravesadas por diferentes identidades y que unas hemos tenido privilegios y otras han tenido mayores retos. Y en ese sentido, comentarte que si bien no estamos colaboraciones directas con organizaciones de mujeres afrodescendientes, sí tenemos participación de compañeras afrodescendientes de México, de Colombia y de Antigua y Barbuda. Y gracias por alzar como poner el punto en la mesa, porque me parece que ese es uno de los grandes retos que también tenemos como movimientos sociales en América Latina, que a veces terminamos por invisibilizar
a otras mujeres y a otras luchas, ¿no? Entonces, muchas gracias por mencionar este punto y también abierta a la, y supongo que todas estamos abiertas a que si tú tienes vínculo con muchas otras organizaciones, muchas otras colegas que pues también las invites. Y eso me lleva al siguiente punto, a esta particularidad de la red, que también me sumo al comentario de Carmen, en el que sabemos que aquí estamos algunas de las que nos hemos involucrado por varios años, ¿no? Algunas con más experiencia, otras con energías renovadas, pero que ese espacio, pues eso se vaya haciendo mucho más amplio, mucho más democrático, mucho más transparente y que pues estemos todas, ¿no? Todas las que quieran estar. Y también retomo mi punto que también lo retomó la colega del senadora de Bolivia, en la necesidad de que este movimiento no solo sea, que sí es definitivamente de mujeres, que sí es definitivamente de organizaciones de derechos humanos, pero que necesitamos el involucramiento de otros actores, necesitamos dialogar y necesitamos colaborar con otros actores para que estas sugerencias, esta transformación que buscamos sea una realidad. Y la última invitación, mensaje que quisiera dejar es que de este programa que les he compartido en el chat, el entrenamiento en ciudadanía ambiental para defensoras, viene la segunda edición, que es un programa específico de desarrollo de capacidades para mujeres de todos los contextos que quieran aprender un poco más sobre cómo ejercer el acuerdo de Escazú o hacer que se aplique en sus contextos. Muchas gracias por el espacio y dejo mis datos de contacto también para quien guste seguir la conversación. Muchas gracias.